Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bellas, ni tan santas ni tan diablas, donde hablamos de belleza y más. Así que, por supuesto, con su anfitriona de siempre, Patricia Bernal, y esperando a nuestra invitada de siempre, Lorena Núñez, vamos a dar por iniciado este capítulo que espero que les guste. Y por supuesto con el auspicio de Cosmetología Chile y de nuestra comunidad Cultura Estética. Acuérdate que Cultura Estética es una comunidad sin fines de lucro, que es una comunidad por WhatsApp. Así que estás súper invitado a ser parte. Ahí está entrando nuestra invitada. Hola Lulucita, ¿cómo estás? Bien. Qué rico, me alegro muchísimo que estés bien. Bueno, en esta sesión, que es una sesión de corporal, dijimos que íbamos a hablar de los masajes reductivos, ¿verdad? Exacto. Y bueno, los masajes reductivos en general, la gente, yo te diría que la época en que más se los hace es como después del 18 de septiembre, como que ahí la gente se empieza a preocupar de hacerse masaje porque vienen las vacaciones y uno dice, ay ya. Y en general en esta época, que es marzo, que la gente anda más preocupada en los colegios y esas cosas, como que se dejan los masajes de lado y más se hace uno como tratamientos post-verano, ya de hidratación y esas cosas, como que aumentan los servicios faciales más que los corporales. No sé si tú opinas igual. Yo diría más que en marzo, tirado en abril. En marzo realmente los tratamientos corporales son, todo el servicio de belleza como que baja un poco y sí, comienzan un poco los faciales, dar el último retoque de los pies porque ya en invierno los pies ni se miran y baja todo eso, sí, eso es verdad. Y la depilación tampoco ya se hace porque como que No, entramos en modo poco. invierno, entonces como que... Se puede hacer de repente. Lo que se sigue haciendo en depilación es lo que es bozo y axila, puede ser. ¿Ya? Uh-huh. Porque hay gente que está, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a no, casi no tener vellos en la axila, entonces yo me depilo siempre, o sea, invierno, Sí, verano, para mí no hay diferencia. no hay diferencia, me parece. Bueno, pero de los masajes reductivos, ¿a ti te gustaba hacer masajes reductivos cuando hacías masajes reductivos? No, la verdad que a mí nunca me ha gustado mucho porque yo siempre he dicho que los masajes reductivos no dependen de la profesional. Me refiero a que el resultado nunca va a depender de la profesional al 100%. Porque Ah, yo encontraba que estaba ahí masajeando como masa de pan el cuerpo para que la señora reduciera unos centímetros, dependiendo de cada caso. Entre más gordita uno notaba más la diferencia y entre más delgada costaba más reducirle esa grasita. Pero uno estaba masajeando y si la señora, la linda, se iba a una fiesta y comía el pollo con papa, le decía yo, hasta ahí me llegaba todo mi tratamiento. Pues entonces, claro que el buen masaje daba buen resultado y el drenaje sobre todo, ya que es la base para cualquier tratamiento corporal, pero eh, no dependía el resultado 100% de mí, porque la señora, ella te podía decir, no, si yo me cuidé el fin de semana. Y uno notaba, pues uno notaba cuando se cuidaban y no se cuidaban. Aparte que yo las pesaba, yo siempre las pesaba, entonces yo cachaba el tiro si ya se habían portado mal. Entonces, eso es lo que a mí me molestaba del masaje reductivo, y porque era mucho esfuerzo de repente y la señora como no se cuidaba, uno decía, pucha, el esfuerzo, volver a hacer el mismo esfuerzo para para estar estancada en el resultado. Eso era lo que a mí me molestaba y era como fome, porque más encima la señora, algunas súper, para mí descriteriadas, te decían, no, o sea, que no me voy a hacer de nuevo el masaje porque ahí nomás no reducí mucho. Y yo, como la pesaba, la cachaba. Pues, no, claro, ¿qué va a reducir, pues señora, si le vas a metiendo? Porque hay una gran diferencia, y con esto te doy el pase. La persona piensa, yo no sé por qué piensa en su cabecita, que hacer un masaje reductivo es como bajar de peso. Y es algo totalmente diferente. Masaje reductivo es bajar centímetros, no bajar peso. El peso tiene que ver con la comida y el masaje reductivo tiene que ver con ayudar a drenar la grasita que yo tengo a mi alrededor o el agua que yo tengo alrededor de mi cuerpo.
pero nada más. Entonces no sé por qué ella juraba que era reducir peso y no tenía nada que ver una cosa con la otra, po. Bueno, la verdad es que yo creo, a mí también, a mí me agotaba el masaje reductivo porque es un masaje que uno A ver, hace con bastante presión, porque además es un masaje que tiene que llegar a la musculatura. Entonces esa es una diferencia importante porque el masaje reductivo tiene que estimular el músculo para que logre su objetivo. Entonces si tú haces un masaje muy superficial, que no llegas a la musculatura, finalmente no existe un trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente el masaje reductivo lo que quiere es movilizar el músculo para que el músculo use la grasa y después en el drenaje nosotros ahí, ¿verdad?, vamos a eliminar líquidos y vamos a eliminar algunas grasas que salen de las células grasas y que quedan ahí y se van eliminando. Por eso es que es tan importante siempre que se hace un masaje reductivo hacer drenaje, porque si no finalmente la grasa vuelve al lugar donde estaba. Pero independientemente de eso, lo que tú dices es muy cierto, que la gente tiene como un mensaje distinto. Y eso tiene que ver un poco porque el marketing también es como que te juega en contra, porque finalmente cuando nosotros hacemos un masaje reductivo lo que estamos haciendo es modelando el cuerpo, es decir, para mí es como hacer una escultura y es como ir sacando, ¿verdad?, grasas o reorganizando las grasas. Y de hecho yo tengo alumnas que lo hacen súper bien y que a ellas les encanta y finalmente que tienen distintas técnicas con las cuales ellas van modelando ese cuerpo. Por supuesto que necesitamos el compromiso de la persona en el sentido de que se cuide en la alimentación, pero eso a mí me recuerda un chascarro que yo tuve hace muchos años. Yo tenía dos clientas que trabajaban en una notaría en el centro de Santiago, una notaría muy famosa, y ellas eran muy importantes dentro de la notaría y ellas se iban a hacer tratamientos conmigo. Y yo las dejaba estupendas el día viernes, ya, y el día lunes volvían igual como el lunes anterior, ya. Y al igual que tú, me daba mucha rabia porque decía, pucha, estas señoras finalmente me están desprestigiando porque dicen que van a hacerse tratamiento conmigo y siguen iguales. Entonces, en una oportunidad, como yo soy más, quizás a lo mejor más directa que tú, yo les dije, oye, porque más encima, como trabajaban en el centro y yo también tenía mi centro en el centro, entonces cuando yo salía los días viernes muchas veces me las cruzaba, me las veía, que estaban pero ahí con una pizza, con unos sándwiches gigantes comiendo, qué sé yo, y después el día lunes además me contaban que se habían ido a la casa de la playa o a la casa del campo, no me acuerdo muy bien si era campo o playa donde ellas tenían, y que habían hecho asado y que habían comido esto y que habían comido, y me contaban todo lo que habían comido. Y obviamente que a mí me subía la bilirruina, como decía yo, porque yo decía, esta señora. Y en realidad a mí lo que más me importaba, y tengo que ser súper sincera, era que yo decía, pucha, les van a preguntar dónde se están haciendo masajes y van a decir que se van a hacer masajes conmigo y yo voy a quedar como el forro. Entonces, un día les digo, y saben, chiquillas, que en realidad esta cuestión, incluso yo quería como cortarles el tratamiento, es decir, les dije, ¿saben qué? Yo creo que no tiene mucho sentido que sigamos haciendo esto, porque finalmente yo lunes, miércoles y viernes, que eran 3 veces por semana que ellas iban, les hago mucho masaje, les pongo equipos de aparatología, etcétera, trabajo un montón, y ocurre que ustedes igual después se desordenan y finalmente no valió la pena. ¿Y sabes qué me ha contestado una de ellas? Fue genial, porque ella me dice, Pati, es que por eso venimos a verte a ti, para poder comer tranquilas por el fin de semana. Porque sabemos que tú nos vas a dejar de nuevo estupenda, entonces nosotros así gozamos la vida. Y yo dije, oye, qué increíble, porque esa era su visión. Y me dijo, y nosotros siempre te recomendamos a todo el mundo porque realmente nosotros somos felices, porque a nosotros nos encanta comer y gracias a ti entramos todavía en la ropa. Y bueno, y eso a mí me hizo como un cambio en la neurona. Y yo dije, oye, tienen razón, es decir, finalmente el cliente siempre tiene la razón.
El cliente siempre tiene no la razón y siempre. bueno, y si ellas querían en el fondo que yo les hiciera tratamiento y ellas seguir comiendo y eso no les molestaba a ellas, ¿por qué me tenía que molestar a mí? ¿Te fijas? Y entonces como que me cambió la mecánica y yo dije, perfecto. Ahora, ¿qué hacía yo después? Cuando yo evaluaba a una persona, yo le decía, mira, bueno, esto yo siempre lo hice en realidad, con ellas también lo debo haber hecho, pero probablemente en ese minuto como que lo incentivé más, y yo siempre le decía a las clientas, mira, yo aquí en el gabinete hago el 50% del trabajo, el otro 50% lo haces tú afuera, es decir, si tú afuera te lo comes todo y no haces cero ejercicio, es decir, no caminas para nada y te desplazas en tu oficina, en tu sillita con rueditas por un lado y para el otro, la verdad es que yo no puedo hacer más, es decir, yo voy a tratar de modelar tu cuerpo, de hacer que se vea menos gordo, no voy a interferir en tu peso, porque eso va a depender de lo que tú comas, pero sí, ¿verdad? Voy a estarte pesando para ver cómo vamos, porque igual el peso es una medida importante a tener en cuenta, y también yo las medía cada 15 días aproximadamente. Entonces era una sesión donde yo les tomaba las medidas y yo no las medía así como al ojo, ¿eh? Yo tenía un sistema en el que medía alturas por ambos lados y después medía diámetro. Entonces eso me permitía siempre medir en el mismo espacio, en el mismo lugar, porque si no, si se ponen ponte un sostén distinto, te cambia la medida cuando uno se guía por la ropa interior o cuando están sin ropa interior, porque de repente estaban sin ropa interior. Entonces cuando tú marcas con una altura es más fácil después poder controlar esa medida. Pero lo que tú dices es muy cierto, es decir, es como súper frustrante porque uno gasta, bueno, y hay algunos chistes que andan por ahí que dicen, oye, que la esteticista es la que más rebaja de peso cuando hace tratamientos reductivos, porque es cierto, uno hace mucho ejercicio y también es muy importante el cuidado de las manos, porque te puede dar tendinitis si es que no haces bien los movimientos, y por supuesto también los productos, ya, por ejemplo, los productos también son importantes, los principios activos que tengan te van a ayudar más que si haces el tratamiento solo con una crema cualquiera, y de hecho aquí yo muchas veces discutí con algunos otros profesionales de otras áreas que te dicen, no, ese producto da lo mismo, no, el producto realmente ayuda muchísimo, hay productos que son mejores que otros para hacer masajes de todas maneras. Y también la otra cosa que ayuda mucho es la preparación, porque muchas veces la gente no prepara la piel en forma adecuada. Entonces, el que tú prepares esa piel con diferentes técnicas, por ejemplo, está la exfoliación, está la desintoxicación, está el calor, hay muchas técnicas que uno utiliza para preparar ese tejido para que yo después pueda hacer el masaje. Porque obviamente, si yo tengo una persona que llega a mi gabinete, yo la instalo en la camilla, y me da mucha risa hoy día porque leía unos comentarios de una ex alumna que me decía, profe, yo siempre le digo a la clienta, póngase de cúbito supino o de cúbito prono, pero al final le termino diciendo, ya, súbase la camilla con la guata para arriba, con guata para abajo, porque si no, no me entienden. Y eso es verdad, la gente no siempre entiende lo que uno le dice, pero generalmente es bueno el que uno igual utilice esos términos y después uno le dice, mira, ponte de cúbito supino. Y si la señora te pone cara de que no sé lo que es, y tú le dices, bueno, acostada igual como en tu cama, con la guatita hacia arriba. Entonces así la gente aprende una terminología nueva, ¿ya? Eso siempre es bueno. Y bueno, en ese sentido, obviamente, cuando nosotros hacemos estos tratamientos, tenemos que irle contando a la clienta lo que estamos haciendo y cuál es el sentido de eso que estamos haciendo. Porque yo no sé si alguna vez a ti te tocó clientes fumadoras, por ejemplo, las clientas fumadoras, cuando uno les hace masaje reductivo, sale mucho olor a cigarro. Entonces, generalmente a esas clientas yo siempre las preparaba previamente, les hacía como una desintoxicación con una manta de sudar, y las tenía una sesión solamente con manta de sudar para que así boten toda esa nicotina, y entonces es menos complicado hacerles tratamiento reductivo, ¿ya? Es menos complicado porque esa gente como que se impregna con el tabaco, entonces el olor es muy fuerte. Sí, así es. Bueno, pero yo creo que los tratamientos reductivos
las clientas, como yo te decía, algunas, el problema no es de repente de que las clientas te hagan que te hagan mala fama por su mal comportamiento. Eso es lo que uno molesta, porque de repente la clienta que es responsable dice, mira, realmente no bajé tanto, pero es que me lo comí todo, entonces es distinta la postura. Y claro, ahora pero ahora es distinto los tratamientos corporales, porque ahora realmente el masaje que hace una cosmetóloga, la que trabaja en un centro de estética, digamos, quizás no particular, pero, o a domicilio, pero la que trabaja en un centro de estética es diferente, porque hay mucha aparatología, mucha. Entonces, lo que se trabaja con las manos es prácticamente el puro drenaje. No es como en nuestro tiempo que era el drenaje, el masaje y todo, porque yo también te digo que el electrofísico, que la manta térmica y que algún rodillo, qué sé yo, para tratar de no usar tanto las manos, pero en el fondo yo creo que ahora igual tienen harta ventaja las chicas porque si trabajan en centro estética con la aparatología es mucho más no tan forzado, digamos, ya no es tanta las manos, es poco lo que se hace con masaje, digamos, el duro, ¿no? Que uno era para reducir, eso lo hace la máquina, lo que hacen ahora las chiquillas es el drenaje y algunas ni siquiera eso, o sea, hacen la limpieza y eso, pero lo ideal es preparar, lo que tendría que hacer hoy actualmente la cosmetóloga es preparar esa piel ya de acuerdo a cada cliente que pase, que si fuma o no fuma, en mi caso, gracias a Dios, no tuve tantas fumadoras, pero yo sí, siempre hacía en los reductivos especialmente y en la celulitis lo que es manta térmica. En el reafirmante no, porque el reafirmante me soltaba un poco más la piel, a no ser que fuera muy, muy gordita, qué sé yo, pero en general no hacía térmica. Pero lo que tendría que hacer ella es preparar la piel, poner la máquina para reducir según la máquina que tenga y luego hacer el drenaje. Y aún así es poco, porque si la máquina tiene el drenaje, me lavo las manos, no hago ni siquiera el drenaje, perdón. Entonces yo creo que igual tienen hartas ventajas las chicas ahora, las de centro estética, porque la que sigue trabajando particular no, pues ella tiene que estar ahí avanzando todavía, pero eso es una gran ventaja yo creo hoy en día. Y lo otro sobre lo que tú dijiste de que de repente las chicas ahora es muy distinto cómo trabajan también. Es que, ¿sabes qué? Yo la verdad es que he visto que no tienen tan buenos resultados cuando utilizan tantas máquinas. Si no haces un buen masaje, igual la máquina no va a suplir todo. Entonces, yo he visto, por ejemplo, buenos resultados en esa gente que hace incluso maderoterapia. La maderoterapia es súper buena para reducir, es súper buena. ¿Por qué? Porque llegas más profundamente, ya haces un masaje más fuerte. Entonces, personalmente, y yo esto es solamente personal, yo encuentro que cuando tú haces masaje, ya sea con maderoterapia o con las manos, el resultado es muchísimo, muchísimo mejor que cuando tú solamente utilizas equipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está el M-School, que es el último electroestimulador, que es un electroestimulador que hace lipólisis, te reafirma la piel, te moviliza los músculos, todo lo que tú quieras. Pero hay que preparar ese cuerpito. Hay que prepararlo en forma adecuada. Segundo, hay que hacer un buen drenaje. Entonces, la máquina, claro, te hace unas contracciones musculares importantísimas que en el fondo te moviliza mucho el músculo, es bueno, pero si tú no haces un buen drenaje y ni haces una buena preparación del tejido antes, el protocolo queda ahí nomás. Y eso yo te lo digo porque yo tengo algunas alumnas que lo tienen. Entonces me dicen, profe, el equipo es súper bueno, funciona bastante bien, pero hay que tener un buen protocolo y hay que hacer masaje igual, porque si nosotros no hacemos masaje, la máquina no lo hace todo. Entonces, ahí también hay que tener ojo, porque de repente creemos que la máquina lo es todo o que la máquina es la panacea y no siempre La tecnología. Es así. La tecnología en general. Entonces, está bien, la tecnología nos ayuda. Yo
estuve haciendo una clase de aparatología, donde yo les decía a los chicos, obviamente la aparatología me va a ayudar a tener un resultado más rápido, me va a ayudar a que el resultado sea mejor, pero siempre tiene que ir dentro de un protocolo, es decir, yo no puedo aplicar solamente la máquina, ya va a depender mucho también del producto que yo utilice, de las maniobras que yo haga, de las maniobras previas a la utilización del equipo, de las maniobras posteriores a la utilización del equipo, entonces, y al manejo finalmente de esa persona, porque también hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un masaje reductivo, lo estamos haciendo, van a haber distintos tipos de personas que van a llegar a hacerse el masaje, es decir, viene una persona gordita con la cual claro uno ve más resultados, se ve más rápido porque baja más rápido, pero también llega un punto en que la persona se estanca de bajar, ¿ya? Y entonces hay que cambiar el tratamiento porque finalmente es como que el cuerpo ya se acostumbró a eso que le hacemos siempre, entonces tenemos que tener en nuestra batería de tratamientos distintos protocolos para ir utilizando. Y a mí me sucede que también hay gente que utiliza como todo, es decir, le hacen, no sé, 2 horas y le ponen todas las máquinas, todas las cosas, y obviamente hay cuerpos que no van a responder a eso. Entonces, generalmente yo siempre pienso que uno tiene que partir primero desintoxicando a esa persona, después movilizándola, después haciéndole la reducción, es decir, en el fondo como diferentes tipos de protocolos que yo los voy alineando de acuerdo a las necesidades, pero si yo le hago, lo desintoxico, lo reduzco, lo reafirmo y le hago todo junto, es como que el cuerpo entra en un shock, así como que ¿Y qué sucede? Que esto pasa y le pasa también a las nutricionistas, que cuando tú le das una dieta muy estricta a una persona, la persona después deja de perder peso, porque finalmente el cuerpo se niega a perder esa grasa. Y ahí entonces entramos con el tema psicológico. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de grasa, no es un problema solamente porque comemos mucho, sino que también puede estar asociado a un problema de tipo de pensamiento, ¿verdad? A un problema emocional. Entonces, finalmente, estas personas que van a hacerse tratamiento reductivo, también a lo mejor de repente necesitan conversar con alguien, de repente necesitan sacar esas emociones afuera y finalmente cuando tú la escuchas más, a lo mejor esa persona va a tener más resultados que si tú la instalas, la pones en una gabinete, le pones todas las máquinas habidas y por haber, después le haces un masajito por ahí por acá y se va, y no tuviste ningún tipo de encuentro con esa persona más cercano como para poder entender ¿por qué ella está más gorda? ¿Te fijas? Porque no es lo mismo un posparto que una persona que ha sido gorda desde chica, a una persona que engordó después que se le murió alguien cercano, o una persona que está gorda porque entró en la menopausia. ¿Te fijas? Son distintos tipos de personas y ahí es por eso que yo siempre insisto en que uno tiene que hacer una muy buena anamnesis para poder determinar qué le está provocando la subida de peso a esa persona. De repente puede ser el estrés. Entonces, claro, nosotros podemos mantenerla modelada y todo, pero ese estrés siempre la va a hacer que coma más de lo que tiene que comer. Y hay otras que somos buenas para comer nomás. Tal cual. Sí, es complicado. No sé si estoy tan de acuerdo en que yo tengo que saber o poco más que tratarla de alguna manera si tiene algún problema emocional o psicológico, porque creo que no tengo muchas herramientas para eso. Lo que sí yo estoy de acuerdo contigo es que en el fondo, que si yo veo una persona muy estresada o con muchos problemas, mínimo yo debería hacerle por lo menos unos 2-3 minutitos de relajación con respiraciones, ya tanto al inicio como al final. Entonces, para que ella baje esa adrenalina y para que calme un poco sus pensamientos. Porque yo creo que ya, o sea, de ponerme a conversar, qué tiene, por qué está así, digamos, de repente no mucho. No me refiero a preguntarle que por qué está así, sino que a escucharla. Me refiero a escucharla, porque muchas veces la gente necesita como hablar. Ahora, sí. Yo lo que yo hacía, y yo te lo digo porque conmigo las clientas me contaban cada cosa increíble y yo no tenía ninguna herramienta para solucionarle ningún problema, pero sí las escuchaba y yo trataba de que me entrara por aquí y me saliera por acá lo que me habían dicho, ¿te fijas? Pero porque la gente no es que necesite que yo le dé un consejo con respecto a lo que me está contando.
sino que No, sí te simplemente entiendo, escuchar. es escuchar. Sí, sí, bueno, para mí por lo menos, porque soy súper sensible con la energía, el solamente a ti te vayan desahogando ciertas energías de pena, de frustración y muchas cosas, a mí me afecta. Ah, Entonces, ya. en ese sentido, yo no. Y lo otro, que el problema ya, me cuento un poco y yo la dejo ahí, pero el problema que es la que es parlanchina, para mí, yo siempre he sentido con todas las clientes muchas cosas que se hacen belleza, que cuando tú estás haciendo un masaje y ella habla, el resultado tampoco es lo mismo y no es cómodo hacerle el masaje. Entonces, cuando yo le doy pie a una persona que es buena para conversar y ella, yo le digo, y me comienza con todo el abecedario completo y no se calla hasta que se va, para mí tampoco es cómodo. Es No, por como que, supuesto. No, claro, por supuesto, pero hay entonces yo momentos. creo que eso se hace, claro, yo estoy de acuerdo contigo en un punto de que eso lo haría o antes de empezar el tratamiento, ni siquiera al final, porque al final yo ya, si yo tengo una hora tras otra, no, imposible. Entonces, antes se da como la Sí, preparación para todo, para encaminarla a que ella esté predispuesta y abierta y calmada en el tratamiento y la puedo escuchar dentro de un rango, por supuesto, para que ella como dices tú, porque a todos nos gusta que nos escuchen, ¿ah? Eso es absolutamente verdad, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero lamentablemente, si estoy justo en el periodo, quizás, y entre paréntesis, hasta por ahí nomás, en verano que tengo un tratamiento tras otro, o sea, sorry, no estoy para escucharla tanto. Y si es en invierno, donde tengo mucho tiempo, el tiempo también vale oro y yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, por eso ahí yo sí, hay es que escuchar a las clientas y hay que darse el tiempo y la hora y darla con ese tiempo. Que te escucho, aunque sea que me digáis que te comiste el Super 8 no importa, ya, o te estáis, te chupaste un loli todo el fin de semana, si da lo mismo. En el fondo que te escuchen y que tú te sientas acogida con la persona que te más encima, de alguna manera uno es hasta un ginecólogo porque uno la ve casi en pelota a la señora, entonces ella se tiene que sentir cómoda con uno y eso es súper importante, pero con todos los tiempos ahí un poco con rango, porque si no, las ujú. parlanchinas, no, olvídate, yo, cuando se hace ondulación de pestaña, entre paréntesis, no, no me puede, no, tiene que estar muda la señora, si no le queda el ojo ahí como, y eso es cierto. Sí, sí, no, eso es verdad. Lo que sucede es que yo creo que uno, por ejemplo, cuando hace la anamnesis, generalmente uno ahí tiene que preguntar desde qué minuto Exacto. está gorda, ¿cachai? Y ahí ya uno puede sacar conclusiones, porque ahí ella te va a decir, mira, no, me engordé después de mi último embarazo. Entonces ya está, o me engordé cuando se murió mi marido, o me engordé cuando me echaron de la Claro. pega, no sé. Y finalmente ahí uno puede asociar eso que te está diciendo con que hay un problema más de fondo. Ahora, si hay un problema más de fondo, la idea sería obviamente mandarla a una profesional ya que le ayude. Por ejemplo, yo te digo, yo muchas veces cuando me encontraba con gente que comía demasiado, yo les decía, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a ver a un nutricionista que te haga un estudio de qué es lo que deberías estar comiendo, porque finalmente estás comiendo por ansiedad o estás comiendo porque comes demasiado para lo que tú, para tu nivel de vida o para tu estilo de vida o para tu edad. Este peso es demasiado. Por ejemplo, a mí me tocó atender una chica que tenía, no sé, como 18 años y pesaba como 120 kilos. Entonces, Mm. obviamente ese tipo de personas yo no la podía atender en el gabinete yo sola, tenía que ella ir al médico, tenía que ir a la nutricionista porque finalmente para su edad y para su estatura el peso era excesivo. Entonces ya estábamos hablando de una obesidad mórbida. Entonces, también es importante el que la profesional cuando va a hacer el diagnóstico, cuando va a hacer la anamnesis, tenga herramientas para saber si estamos trabajando sobre una persona que solamente tiene sobrepeso o sobre una persona que tiene algún grado de obesidad, porque si hay algún grado de Exacto. obesidad, tienes que hacer un tratamiento mucho más integral con otros profesionales, ¿ya? Y obviamente el escuchar tiene por supuesto sus límites. Generalmente cuando yo les hacía masaje, no las dejaba hablar porque les molestaba el masaje. Entonces, y se hablaba No, y mucho, forman yo hacía, gases. cuando yo le hacía masaje, yo hacía un poco más de presión. Cuando tú haces más presión, la persona no puede hablar porque No, y le forman molesta. gases, sí. Entonces al final queda ahí todo hincha. Porque Claro, entra aire y tú estás ahí, entra aire. claro.
No, no, Sí, no, yo la verdad es que cuando yo hacía masaje en general no, ellas no hablaban, pero sí, por ejemplo, me hablaban cuando estaban con alguna máscara, ¿verdad? Cuando yo las estaba claro, no, preparando, pues, y ahí obviamente uno controla, como tú dices, sí, obviamente que hay que controlar, sobre todo las que son muy buenas para hablar de todas maneras, es decir, a veces hay que uno decirle, oye, no podemos seguir conversando, pero las otras no, porque hay algunas que son como más calladitas y que de repente necesitan, ahora lo que tú dices de la respiración, lo encuentro espectacular. Yo creo que eso es súper importante hacerlo siempre, sí. porque así la gente baja un poco la ansiedad que finalmente le provoca. Y también yo creo que es re importante escucharlos, sobre todo la primera sesión, cuando uno la tiene que medir y todo, porque hay gente que va por Exacto. primera vez a la estética y no tiene idea que tiene que sacarse toda la ropa, que tiene que quedarse en ropa interior, a veces hay gente que se saca toda la ropa, entonces hace que uno entre como en una confianza mayor y obviamente tienes que habérsela dado, porque si no la persona se va a sentir muy incómoda. No, así es. No, y aparte que yo creo que las chicas que comiencen a hacerse masaje en la época que se hagan, para mí la época ideal, yo siento que uno debería hacerse un masaje, no es tanto en primavera, verano hacia adelante, sino que más yo iría más como en invierno, terminando el otoño en invierno. ¿Por qué? Yo digo, por lo mismo que tú dices, la gente está como, en invierno la gente como que, bueno, algunas, porque algunas se deprimen en primavera, pero en invierno también se deprimen harto, ya porque uno tiende, especialmente las chilenas, a usar muchas cosas color oscuro. Si no es negro, es café oscuro, o sea, son los colores de invierno. Sea el color que esté de moda, acá en Chile es negro o café oscuro, no hay otro. Entonces yo creo que, y los días grises y que llueve a veces, entonces yo creo que es ideal. ¿Por qué? Porque tú tienes un momento para ti, donde te están regaloneando, y eso sube mucho el ánimo, y más encima verte que estáis perdiendo centímetros, sin el estrés de que ya está el verano ahí como al lado tuyo, es mucho, yo creo que los resultados son mucho mejores, entonces es súper importante eso. Ya que lo hagan especialmente, yo creo que en invierno, empezando la primavera, y la que puede, porque lamentablemente en Chile todos los tratamientos psicológicos son caros, y yo creo que a mí me da como mucha lata porque yo creo que hay muchos psicólogos, ¿ah? Muchos psicólogos, y cobran como expertos de 5 años, entonces, y más. Entonces yo creo que ojalá hubiera algún psicólogo que diría, mira, te doy sesiones no sé, pues de media hora nomás, por decir de alguna manera, y te cobro mucho más barato. ¿Por qué? Porque cuando a ti te guían y a ti te dicen, o leer un libro, o en YouTube hay tantas herramientas de repente que te pueden ayudar en la parte emocional de esta ansiedad que da, lo digo por experiencia propia, esa ansiedad que da de comer, aparte que es rico comer, ¿para qué vamos a andar con cosas? Pero que a veces es incontrolable, y es ahí el problema, porque de repente uno come y uno dice, no, ya paro, y puedes parar, pero algunas personas no paran. Y especialmente, como dice el doctor, si estoy comiendo, viendo la tele, no se da cuenta uno ni siquiera de lo que come. Y lo otro, antes de ir al supermercado, también comer, para tampoco ir con hambre al supermercado, eso es súper importante. Y todos esos detalles que uno puede tener, si puede ir a un psicólogo o a una terapeuta que le ayude con la ansiedad. Ojalá que lo hicieran, y no solamente los tratamientos corporales, en cualquier momento si uno lo Sí, siente, porque es súper importante. Ya, porque algunas veces uno dice no con un tratamiento, o sea, en el fondo, con unas veces piensa que hay cosas mágicas, los tratamientos corporales no son mágicos, es un complemento. Entonces, yo creo que si uno hace todo eso, le ayuda inclusive a reducir peso sin darse cuenta, porque cuando uno controla la ansiedad, hace que uno coma lo que tiene que comer. Y si come de exacto. más, sea controlado. Y eso es súper importante, chiquilla. Entonces, ojalá que la que pueda hacerlo Sí. lo haga. Y la que no, trate de leer un libro, algo que le ayude con eso, porque también hay otra herramienta que tiene otro resultado, pero sí ayudan harto. No sé Sí, qué opinas tú, y bueno, Patricia. y las que puedan ir al gabinete todo el año, ideal, pues que vayan todo el año,
porque por último en invierno uno puede ir una vez a la semana y eso es súper bueno. Cuando yo tenía centro de estética, yo tenía muchas clientas que iban todo el año. Entonces finalmente con esas personas tú tienes un trabajo constante y obviamente que los resultados son mucho mejores, porque además uno puede detectar cuando se está presentando algún problema en la piel, lo detectas antes, así que eso es súper bueno. Así que si no tienen su esteticista, su cosmetóloga, búsquenla, porque es muy bueno ir todas las semanas, o ir cada 15 días, o ir al menos una vez al mes, pero vayan porque realmente vale la pena, les va a ayudar un montón en sus tratamientos, ya sean faciales o corporales. Así que esa es la invitación a que no dejen, porque empieza marzo, abril y mayo y qué sé yo, y nosotros nos empezamos como a ocultar. No lo hagan, vayan a la cosmetóloga, vayan al esteticista. Así que bueno, ya estamos terminando este capítulo. Dame tu TikTok. Cuidado sin culpa para que me vean ahí. Y para que la sigan. Y por supuesto, síganme en Facebook como Patricia Jimena Bernal, en Instagram como _Pati Bernal, en TikTok como Ni tan santas ni tan diablas, en Spotify nuestro canal de Bellas Ni tan santas ni tan diablas para que nos escuchen. En YouTube también estoy como Patricia Bernal, así que ahí para que me busquen, están todos los videos, así que está entretenido eso también. Y por supuesto en nuestra plataforma de cursos online www.cosmetologiachile.com y por supuesto en nuestra comunidad de cultura estética. Así que esperamos que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima semana, que estén súper, nos escuchamos en realidad y nos vamos con esta musiquita. Chao Lulu, que estés súper bien. Chao. Chao.